La paz de Cristo, hermanos. Feliz solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es importantísima esta fiesta, hermanos. La Iglesia, de forma particular, celebra al menos 3 veces durante el año la memoria de estos apóstoles, porque son las columnas que Dios ha elegido para edificar su Iglesia. Los 12 apóstoles son estos fundamentos, pero en la evangelización, de forma particular, estos dos son las columnas. Por un lado, el primero entre los apóstoles, Pedro, a quien Dios ha encomendado, el mismo Cristo, el ser pastor universal. Y en el otro lado, al último entre los apóstoles, ni siquiera uno de los 12, pero el último entre los apóstoles, y él, que se llama a sí mismo como último, el aborto. Bien, estos dos, uno, cabeza de la Iglesia, y el otro que Dios ha elegido, de uno que ha perseguido a la Iglesia, que ha dado la gracia de la conversión, y que ha difundido el Evangelio y ha trabajado, siendo el último, ha trabajado más que todos los demás en la obra de evangelización que Dios había preparado para él. Y la Iglesia está muy agradecida a estos dos apóstoles, porque gracias a ellos dos y a muchos más, el Evangelio, el amor de Dios, ha llegado hacia nosotros. Bien, hoy la liturgia de la palabra tiene como común denominador la liberación. Al centro está el evento pascual. Cristo, que ha vencido la muerte. Que da poder sobre el infierno. Que el infierno no prevalecerá sobre la Iglesia. Y a San Pedro le encarga las llaves del reino de los cielos, para que ate y desate, para que lo que desate sobre la tierra sea desatado en el cielo. Y este desatar está ligado también al poder que Dios ha otorgado de el perdón de los pecados. Anunciar el nombre de Jesucristo lleva liberación a la gente. La fe da libertad a los hombres. Y esta es la tarea que Dios ha encargado a estos apóstoles. Llevar esta liberación de parte de Cristo, de este que ha entrado en la muerte por amor a ti y a mí, y la ha destruido. Ha muerto y ha resucitado. Y la Iglesia tiene este deber y este honor de anunciar esta victoria pascual de Cristo, que tiene poder también sobre tus muertes y mis muertes. Y bien, en la primera lectura de hoy, que es de los Hechos de los Apóstoles, se narra un nuevo éxodo, una nueva Pascua, porque el cristiano vive de Pascua en Pascua, actualizando siempre, por la gracia del Espíritu Santo, la Pascua de Cristo en la propia vida. Y Dios hace una nueva Pascua con Pedro, que está en la cárcel, y en la semana de los ázimos, en esta noche, en la noche en que Dios había abierto el Mar Rojo, que ha hecho salir de su pueblo de la esclavitud de Egipto para entrar a la tierra prometida, una noche como esa, Dios saca a Pedro de la cárcel y le dice: ponte en pie deprisa y cíñete, ponte tus sandalias para enseguida salir. Y Dios abre las puertas de la cárcel. San Pedro experimenta esta nueva Pascua. Es interesante este detalle, que toda la Iglesia rezaba por Pedro. En las Escrituras, solamente de Pedro se dice en forma personal y así de forma clara, que sea la Iglesia y sea el Cristo mismo han rezado de forma personal por él.
Ciertamente, Cristo reza por todos, pero solamente de Pedro se dice que ha rezado el Señor por él. La Iglesia reza por todo el mundo, sí, pero en las Escrituras solamente se dice que de forma clara que toda la Iglesia rezaba por Pedro. Aunque Dios ha puesto como pastor, como signo de unidad entre los cristianos. Y bien, en la segunda lectura aparece San Pablo, que manifiesta también esta liberación que Dios hace con él. Que de frente a los problemas que surgen por el anuncio del Evangelio, porque muchas son las pruebas que le esperan al justo, como dice el Salmo de hoy, mas de todas los libra el Señor. Bien, San Pedro, San Pablo han experimentado las dificultades del ser cristiano, de anunciar la buena noticia, de anunciar el nombre de Jesucristo y su amor. Y San Pablo también experimenta esto, que Dios lo salva. Dice, el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fue librado de la boca del león. Pero hay otra Pascua, no solamente estas pequeñas Pascuas, estas liberaciones de las dificultades que se nos ponen de frente para obstaculizar el anuncio del Evangelio, sino que también hay otras Pascuas más profundas, más personales, que son las Pascuas de la liberación del pecado, de la conversión constante que Dios quiere concedernos. Como Pablo también ha experimentado esta conversión, así también Pedro. Y ambos han sido constituidos por Dios ministros de este perdón, de esta liberación. Pablo que dice, digna de creer esta palabra, que Cristo Jesús ha sido enviado al mundo, ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero, dice Pablo. El que ha experimentado este amor de Dios, que ha venido por él, por las ovejas descarriadas, por los enfermos, por los débiles, el que ha experimentado eso en su propia carne, se mueve para anunciar el mismo perdón. Y es lo que Pedro ha recibido con las llaves, y con él toda la Iglesia, los ministros de la Iglesia. Por eso existe el sacramento de la reconciliación. ¿Y dónde se experimenta de primer lugar la salvación de Dios? La liberación de Dios de forma personal, que no es un cuento, sino que es una realidad concreta, palpable. Se experimenta en el perdón de los pecados. En esto conocemos primero la salvación, el amor que Dios a nosotros nos tiene, que por amor a nosotros ha enviado a Cristo para ser víctima de expiación por tus pecados y los míos, que tiene poder de darnos una nueva vida, como ha hecho con estos dos apóstoles, que al final, llenos de gratitud, llenos del Espíritu Santo, de este fuego de amor que habían recibido de parte de Cristo y que quemaba también de amor por el anuncio también a los demás. Uno terminó su carrera en este mundo siendo decapitado por la espada, este San Pablo, y uno crucificado boca abajo porque no se retuvo digno de ser crucificado como el Maestro. Y así, con este martirio, han dado un salto al cielo. Nos han precedido en el cielo estas dos columnas. Bien, hermanos, hoy el Evangelio tiene una pregunta central, que ha sido central en la vida de Pedro y de Pablo. Toda la carrera de ellos en anunciar el Evangelio, y cuando digo carrera me refiero a la dificultad, al ir siempre corriendo hacia el encuentro de Cristo con el ministerio del anuncio del Evangelio a los hermanos, pero siempre con esta meta del cielo, de
alcanzar a Cristo, aquel que ha alcanzado a Pedro y a Pablo, aquel que nos ha alcanzado a nosotros con el anuncio del Evangelio, que nos ha amado profundamente y que por amor a Él, pues nos movemos también nosotros al encuentro de aquel que ya ha venido a nuestro encuentro. La pregunta fundamental es, ¿quién soy yo? Jesús pregunta esto a todos los discípulos. Dice, ¿quién dice a la gente que soy yo? Algunos piensan, alguno de los profetas, un profeta más. Pero Cristo pregunta de forma personal a los discípulos y Él lo pregunta a nosotros. Para ti, ¿quién soy yo? Y Pedro a nosotros nos da la respuesta. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué significa esto? Que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios vivo. Significa que tú, Cristo, tú eres el Salvador. Tú eres mi defensa, tú eres aquel en que yo me apoyo en medio de las dificultades. Que tú eres aquel que me ha perdonado, aquel que me ha amado allí donde nadie más me ha amado. Donde nadie me ha considerado, allí, Cristo, tú me has considerado. Tú eres el Mesías. Tú eres aquello que anhela mi vida, cuando anhela la felicidad, la verdad, el amor, la belleza. Tú eres el Mesías. La única ayuda adecuada que yo tengo en esta tierra. Tú. Ojalá el Señor nos conceda hoy esta gracia de poder renovar esta confesión de fe. De poder decir hoy a Cristo, Jesús, yo te amo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, aquel que me ha amado siempre y que me ama hoy. En ti yo me apoyo. Alabado sea Jesucristo.